mantenerme con mis raíces, mantenerme con mi tradición religiosa. Y me causa gran dolor yo tener que decirle lo que Dios me ha revelado, porque me estoy desarraigando de mi tradición. Pero he recibido algo tan importante que tengo que cambiar mi paradigma. Por lo tanto, dice, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con su promesa. ¿Qué ya está haciendo Pablo aquí? Le está diciendo, ojo, yo parto de mis raíces. Yo he tenido que cambiarme. Pero mira, parto de esas raíces que eran verdaderas, eran auténticas. ¿Por qué? Porque sirvieron para yo lograr entender que la salvación no es una exclusividad de los judíos, sino que es la reconciliación de Dios para la humanidad. ¿Saben el salto mental que tuvo que hacer Pablo? A veces nosotros aquí prejuiciados contra las distintas etnias, porque que los cubanos, y menciono los que estamos aquí, cubanos, dominicanos, españoles, porque, ¿qué es lo que nos une a sentarnos aquí? Que Jesucristo es nuestro Salvador. Que independientemente de nuestras etnias, hemos logrado tener un entendimiento de que Dios no hace acepción de personas. A veces como que se nos olvida. Sí, porque si usted ve el curso que se ha tomado, por ejemplo, en muchos, y eso se nota mucho, quizás no tanto aquí en Puerto Rico, pero en las iglesias tradicionales en Estados Unidos de tradición reformada, o sea, hay iglesia de blanco e iglesia de negro. Eso ha ido cambiando con la integración racial, pero eso era bien fuerte. Usted no podía llegar a un sitio si era negro. ¿Por qué? Y en el caso nuestro, puertorriqueños, ¿cuántos prejuicios sufrimos nosotros? O sea, yo que fui criada y estudié hasta el 6º grado en una escuela pública en Nueva York, y no estaba en el Bronx, estaba en una comunidad más judía, o sea, éramos pocos los latinos que había y pocos los puertorriqueños que estaban allí. Y no es porque éramos ricos, era que mi abuela tomó un buen consejo de comprar un edificio en vez de irse a welfare. O sea, y una mujer de 40 y pico de años que se atreviera a llegar a Nueva York a comprar un edificio, tiene que tener un buen consejo y una buena autoridad para hacerlo. Eso fue lo que nos enseñó nuestra abuela. Así que ella llega y hace eso. Pero yo fui discriminada. Yo estaba en 5º grado, y la maestra de 5º grado es la que me dice un día que yo me quedara. Yo me quedé obediente al fin. Y en ese momento que ella me está diciendo eso, me muestra, que no se suponía que lo hiciera, mi examen de habilidad general. ¿Saben? Que las pruebas esas académicas de aprovechamiento. Y yo decía 110 encima de 100. O sea, yo había sacado perfecto en el examen. Yo no sabía que yo estaba, por esas cosas de la familia tampoco, por otras circunstancias, yo realmente no sabía que yo estaba en el grupo de DIF. Y ella me hizo ver con mi examen, que yo había sacado perfecto en el examen, y segundo, es la primera vez que alguien me dice bien claramente: tú eres inteligente y no dejes que nadie te quite eso. Así que cuando ella me dice eso, cuando la gente piensa o me insinúa eso, yo brinco para arriba. Porque es que mi maestra de 5º grado me dijo que no se lo permitiera.
Y eso se me quedó ahí. Así que del mismo modo reaccionaban los judíos cuando le dicen, es que ya tú no eres el seleccionado. O tú eras parte de la selección, el Dream Team, como dicen en Castilla la Vieja. El equipo especial. Pero ahora, dentro de esa exclusión que se hacía, porque tú eres el Dream Team, pero ya no eres tanto eso, sino que otras personas se han incluido y se ha masificado la selección de Dios. Por eso a veces yo escucho a la gente, es que el pueblo judío es el pueblo escogido. Era el pueblo escogido. Ahora todos somos pueblo escogido y salvado. ¿Ok? Y no es que no vamos a recordar que Jesús nació en Judea. No es que vamos a no recordar y no evaluar nuestra tradición judía, cristiana. Es que ya, o sea, podrán ser los elegidos para unas cosas según ellos, pero según el plan de Dios, la jibarita de San Sebastián es tan elegida y tan seleccionada como cualquier judío antiguo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que no me pueden venir a mí con el jueguito de que esto sí y esto no. Antes había la tradición pentecostal, lo que lleva mucho tiempo. Los únicos que se salvaban eran los pentecostales, ¿verdad, Nestarín? ¿Qué? Los únicos que nos salvaban eran los pentecostales. Todos los demás se iban para el infierno porque estaban en el mundo. No nos referimos era a la tradición pentecostal en general. Porque el MI salió el otro día. ¿Ok? La tradición pentecostal desde 1916. Que eran asambleas de Dios, no era MI. Ni Iglesia de Dios Pentecostal. ¿Ok? Eso vino después. Así que esa tradición nos decía a nosotros, que nosotros, y cuidado, todavía entre los pentecostales algunos sí, otros no. Así que, y encima de eso entonces, si no hablabas lengua, olvídate, no eras salvo. ¿Ok? Así que había una intencionalidad de que todos queríamos ser salvos, así que todos hablábamos lengua. Yo lo que lamento es que se ha perdido, porque ahora la mayor parte de la gente no cree en hablar lengua, así que se lo pierden. Se van al otro extremo, entonces no vamos a creer en nada. ¿Ok? Así que eso está pasando con Pablo, con su grupo. Y entonces le está diciendo, pero ahora, ¿qué? Vamos a los capítulos 9, vamos al 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, y dice el 9:5, de quienes son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Esa es la versión Reina Valera. ¿Ok? Que es la que también yo uso. Y entonces en el 9:24 dice, a los cuales también, que ahí es que viene Pablo en ese capítulo, le dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de ¿qué? De los gentiles, como también en Oseas, y hay un dato significativo que se lo voy a traer así por encimita, y es que Pablo en sus cartas utiliza, y en esta en particular, es la carta que más citas tiene, la carta en sí, epístola, de que más tiene citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y como dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos. ¡Wow! ¡Qué cambio de mente! ¡Qué! Un cambio total de mente. Ahora, Pablo, y lo vamos a ir examinando,
También Isaías clama tocante a Israel. Y esto es importante que lo vean. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Miren qué implicaciones tiene esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que las circunstancias históricas, que lo vimos a través de los profetas, fueron variadas, porque hubo murmuración, hubo contienda, el espectro político fue cambiando. Cuando Nabucodonosor, como el imperio babilónico, pues arrasó con Judá, la desapareció. Ok, tenemos una serie de situaciones que van diciendo, y aún así, siempre dicen los profetas, va a quedar alguien que se quede creyendo en lo que Dios había dicho. Porque eso es lo que quiere decir el remanente, no es cuántas personas se quedan. Porque en el caso de Baal, ok, cuando Elías, ¿verdad? ¿Qué dijo Elías? Ay, yo no voy para allá, porque es que allá son un montón de profetas. Y allá hay mucha gente, y está esa Jezabel que es tremenda. ¿Qué fue lo que Yahvé le tuvo que decir a él? Oye, hay 7,000 rodillas que no se han doblado. Qué pena que el profeta no se hubiese enterado. Porque eso nos dice algo, él no lo sabía. Y ese es Elías, el tremendo, poderoso, ¿ok? Y no sabía que habían 7,000 rodillas que no se habían doblado. Así que ese es el confrontamiento que Pablo le dice a los judíos. Nos dice, no se preocupen, porque a pesar de que ustedes no están creyendo, algunos de ustedes han creído a nuestra proclamación del Evangelio. Y ese es el cumplimiento de ¿qué? De lo que venían diciendo los profetas, que siempre habría alguien que creyera en el plan de la salvación. Así que, qué lindo, ¿verdad? Yo me disfruté preparando esto, es verdad que toma trabajo, pero yo me lo disfruté completamente. En el versículo 9:31 dice, perdóname, Javier. En el 9:30, por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, la diferencia no estaba en el dictamen de la ley, no fue en la ley que Dios dio. ¿Por qué? Porque la ley divina era auténtica. ¿Ok? Estaba en la voluntad, en la intencionalidad de Dios revelarse a sí mismo. Pero ¿qué fue lo que hicieron algunos? Que desviaron ¿de qué? Y dice, bueno, es que me decían que no podía hacer esto, que no podía comer alimentos. Está bien, pero eso lo estamos diciendo, el doctor Norman Mandolano está millonario diciendo eso. Ok. Así que, ¿y eso quiere decir que él está mal? Porque no tiene derecho a elaborar su economía. No. Lo que está diciendo es que debemos cuidar nuestra alimentación. Ese era el mensaje de la ley. Debemos cuidar nuestra alimentación, no que debemos comer cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué era? Que cuando se iba a la sinagoga, ¿qué era más importante? Yo imagino que habría algunos sacerdotes midiendo a las gorditas y a las gorditas para ver si habían comido mucho o habían comido poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se hizo más importante lograr que tú cumplieras con eso, pero la intención del corazón estaba en la murmuración, en la contienda y en todas las demás cosas que se hacían. Así que aquello que Dios había dado era auténtico, pero se había desvirtuado su propósito. Por lo tanto, Pablo vuelve y le dice, es que
Por eso, entonces, el espectro se tiene que abrir en cumplimiento de lo que venía diciendo Dios para el plan de salvación humano. Lo comenzó por un camino, pero no se crean que ustedes eran los únicos que se iban a quedar en él. Así que Pablo dice, entonces, vamos al capítulo 10, porque todavía nos queda el 11, ya son las 9. Si Israel reconoce o no a su Cristo, eso es una cosa, pero el problema es que tienen que llegar a reconocer que no pueden seguir en su ley como régimen de fe. Eso es lo que hay que reconocer. ¿Por qué? Porque si seguían en la ley por obras, el mensaje de Jesús, ¿qué era? Y no se equivoquen, no es que no haya obra, porque el fruto, si tú no das fruto, puedes cantarte que eres cristino, cristiana, porque la Biblia lo que dice es que tú puedes decir que Dios es amor, pero si no amas a tu hermano y a tu hermana, y lo dice Juan en las epístolas, ¿ok? Dice la palabra que si no andas en el fruto del, no con el fruto, en el fruto del Espíritu, nada haces. Ok, aquí no es una cuestión, es que lo que recibimos, lo recibimos por fe, porque Dios lo regala en su gracia divina, pero se manifiestan las relaciones humanas con las características divinas. Dicen por ahí, algunos dicen que tienen demonios. Yo a veces no me creo que lo tienen, es que lo son. Porque se distancia tanto. Ojalá fuera a tener, porque entonces había la capacidad para reprenderlo. No, pero no son que son demonios, que sus obras son demonios. Estamos claros en lo que nos estamos entendiendo. Es que o sea, me están entendiendo todo el mundo, ¿verdad? Y es que realmente yo no estoy diciendo que es que son demonios ellos, las personas, sino que sus obras son tan demoníacas, son tan perversas, son tan malas, que le hacen el trabajito a Satanás. ¿Ok? Le hacen de verdad el trabajito a Satanás. Así que en medio de toda esta situación, el hermano dice aquí que le hacen las vacaciones. Son ayudantes especiales, ejecutivos. Así que ciertamente no está en el que no pueden seguir su ley, sino que el fundamento de su ley debe ser otro. Debe ser ¿qué? Lo que siempre fue, que el justo por la fe vivirá, porque desde Abraham lo sabíamos, que por su fe alcanzó misericordia. Esto no era nada distinto a lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que usted puede decir, o sea, a veces dicen, bueno, la ley fue puesta para los que no cumplen. Es claro que la ley fue puesta para que no cumplen, pero verdad que si hay un taponcito de eso que forman la policía, bien especializado, usan un solo carril. El bloqueo, sí. Imagínense en el bloqueo, ¿qué es lo que hay? Nos ponemos rápido si no teníamos el cinturón. ¿Por qué? Porque ellos tratan de hacer cumplir la ley. Se supone que no tenga que haber un policía, y mucho menos los abogados, que vivimos de los problemas ajenos, porque las partes no se ponen de acuerdo. Y es tontería, póngase de acuerdo y no gaste los chavos. Y entonces yo me morí de hambre, pero te busco otro trabajo. El Señor siempre provee. En la provisión divina. Vamos al capítulo 10 rapidito, porque estamos todavía atrasados.
vuelve Pablo y escribe este capítulo con una introducción que me llama tan poderosa la atención. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Verdad que sí? Pablo era un tremendo celador. Mataba a mujeres y a niños, los sacaba de su casa, porque eran cristianos. Gracias a Dios que vino la provisión divina, porque si no hubiese liquidado el cristianismo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Fíjense cómo Pablo usa cuidadosamente las palabras. No se han sujetado a la justicia de Dios. El concepto de justicia en Dios siempre ha estado presente, pero al procurar establecer la concepción judía, a tal punto que usted sabe la experiencia de Jesús mientras estaba en la bendita tierra de Israel, que era que Jesús se escondió y dice que no pasaba mucho no es que no iba a Jerusalén, pero decidió irse hacia Palestina, fuera de unas regiones, porque estaban procurando matarle. Jesús no era bruto, muy inteligente y sabía que todo tenía que suceder a su tiempo. Por lo tanto, él tuvo que evadir a su propia gente. ¿Por qué? Porque le decía, ustedes dicen que amen a Dios, pero yo digo no es que amen a su hermano, es que amen a su enemigo. ¿Por qué? Porque hay que mostrar en obras lo que es nuestra fe. ¿Ok? Pero no se puede sustituir la justicia de Dios por la tuya. Dice, de Dios te avisa que no hagas algo, no lo hagas, no sustituyas tu criterio por el de Dios en tu vida, porque la intención de Dios es, y por eso lo veíamos, que el Espíritu, por eso es que Pablo, esta carta es tan hermosa, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la intencionalidad, la voluntad de Dios siempre es hacia lo mejor, hacia lo excelente. ¿Ok? Así que, porque el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¡Wow! Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién trae a Cristo abajo? Porque en la discusión se van formando distintas interpretaciones. Acuérdense de los gnósticos, acuérdense de los pregnósticos y acuérdense de un montón de gente que estaba tratando de bajar a Cristo de la encarnación. Y ya habíamos pasado por distintos problemas y Pablo utiliza su ministerio y las experiencias que pasa para también aplicarlas. O sea, la experiencia de Pablo es una evidente. Por eso es que era tan necesario escuchar el mensaje apostólico, el mensaje de Pablo. ¿Ok? Por eso es que entonces, vuelvo y le enfatizo aquí que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense qué bonito esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es fácil leerlo y decir gloria a Dios y aleluya. Pero a un judío le era fácil entender eso.
Era bien difícil porque ellos querían ir por su forma, pero no solamente querían ir su forma. Cuando venían al Señor, acuérdense de los 4 grupos que yo le hablé, había algunos que se querían quedar con la circuncisión, otros con los alimentos, otros entonces querían hacer lo que les daba la gana y tenían entonces el pobre evangelio confuso dentro de la congregación. Imagínense que aquí todos los días alguien se levante con un mensaje diferente y en contradicción con las enseñanzas de nuestra congregación. ¿Ok? Y no quiere decir que no pensemos diferente. Porque si algo, yo me encanta hablar con el pastor y tener esas discusiones con él, es porque podemos ser amigos porque somos y pensamos diferente. ¿Ok? Porque se respeta la diferencia. Ahora, tenemos que estar todos de acuerdo que Jesús es el Salvador. Tenemos que estar todos de acuerdo que si tú confiesas en tu corazón que Él le resucitó entre los muertos, ¿por qué? Porque nuestra fe está basada también en la resurrección. ¿Ok? Y cuando Pablo está señalando esto, tal vez de los últimos que quedaba era Juan. Ya todos los demás testigos que habían participado de que estoy exagerando un poco, que quizás quedaban algunos, pero casi, o sea, ya casi no quedaba gente que pudiera decir, no, yo tengo conocimiento personal de que yo vi la muerte de Jesús. Y después yo estaba en el grupo que cuando Jesús empezó a pasearse entre los 40 días, hoy yo estaba entre los 120 que estaban en el aposento alto. Yo, testigo presencial de conocimiento, no como la querella que establecieron en el Capitolio, que como no tenían conocimiento, entonces la desestimaron. Eso es lo que quiere decir conocimiento personal. Pues a pesar de no tener conocimiento personal, ¿qué es lo que sucede? Que usted, aunque no tuviera conocimiento, por eso la palabra dice, bienaventurado aquellas que no vieron pero creyeron. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y entonces Pablo reitera de nuevo su postura de no acepción, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, dice después, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Por qué? Porque Pablo se estaba defendiendo. ¿Por qué se estaba defendiendo? Sí que los judíos lo estaban acribillando, y encima los helenos le estaban pidiendo justificación de por qué que aquel y que, y dice, mire, yo soy ministro de Dios. Y dice y termina diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero ese 10:16, mas no todos obedecieron el Evangelio, dice Pablo, y le cita a Isaías, que dice que, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que esta situación de que no todo el mundo crea, vamos rapidito, son las 9:20, terminamos el capítulo 11, se lo dejamos al pastor. Vamos rapidito al 11, a ver hasta dónde puedo llegar, pero ven por dónde vamos. Así que cuando usted lea el 11, que Pablo ataca el problema de frente, que dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto no quiere decir que Dios está desechando lo que hizo, porque tampoco desechó a la creación en su origen. Le estableció un camino de plan de salvación y estableció una callecita para donde seguir el plan de salvación a través del conocimiento de la ley y de los judíos. Pero dice más adelante entonces, ¿qué?
porque también yo soy, ¿qué? Israelita, de la descendencia de Abraham, y por si acaso de la tribu de Benjamín. Por si acaso. O sea, yo soy un desechado de Dios. Y Pablo creía que él era de los seleccionados también, pues por eso mataba a la gente, perseguía a los cristianos. Así que él está transformado en su proceso mental, con un nuevo paradigma, diciendo, es que yo estoy orgulloso de mis raíces, pero eso no quiere decir que mi mente no la tengo que transformar en la verdad divina, por la verdad divina. Y dice, a pesar de que yo soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín, pero no somos los únicos. Ya esa palabra me transformó, esa palabra me cambió, me dio un nuevo sentido en mi vida. Así que de ese remanente, miren, de eso todavía yo entro en el remanente. ¿Por qué? Porque el remanente continúa bajo la gracia. O sea, yo ahora sigo siendo ¿qué? De etnia judía, de la tribu, soy israelita. Ok, de la tribu de Benjamín, pero ahora soy salvo por la gracia de Dios. Y estas nuevas, mis pies, y Pablo se atrevió a decir que sus pies eran pies preciosos porque anunciaban el evangelio. Esos que andan por ahí en el comité de evangelismo son preciosos los pies. ¿Ok? Hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que Dios le dio, claro, dice que Dios, porque hay un grupo de judíos que piensan que Dios lo controla todo, que intervienen en todo, el grupo intervencionista. Y por supuesto entonces se manifiesta de esa forma que dice, pues Dios le cerró los ojos, ¿ok? Que se lo cerraron ellos mismos con su falta y su obra. Así que digo pues, han tropezado los de Israel, 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen, y esta parte es bien importante, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Wow. O sea, como se equivocaron en aceptar el planteamiento, ¿qué pasa? Yo fui el primero que escogí el camino de irme para los gentiles, lo leímos en Hechos. Yo que estaba predicándole a los judíos, decidí que no iba a seguir allí, que me voy para los helenos, para los griegos, para los demás que no son judíos, porque ustedes no me están aceptando el evangelio. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que mis pies son hermosos porque anuncian la paz, porque anuncian el evangelio, pero tengo también la certeza de ¿qué? De que esa aparente exclusión contribuyó a la inclusión de los demás. O sea, que Dios tiene, en vez de... Ustedes saben, yo no sé mucho de matemáticas, la teoría de la matemática, pero eso se lo enseñan a los niños de kinder, así que todos más o menos debemos saber. Que hay un universo, y de los universos se sacan los conjuntos. ¿Ok? Así que esos conjuntos, estos judíos y estos griegos, estos judíos pertenecían al universo. ¿Ok? Y estos griegos también pertenecen al universo. ¿Ok? Así que la aparente exclusión llevó al tema principal de la Biblia, que es ¿qué? La reconciliación de Dios con la humanidad. Ese es el hilo teológico de la Biblia. Porque desde Génesis a Apocalipsis lo que se está elaborando es que un hilo teológico de la reconciliación de Dios con la humanidad. ¿Por qué hablamos de una época final? ¿Por qué? Porque estamos esperando nuestra redención final. ¿Cómo ocurra esa redención final?
Podemos estar aquí 10 años discutiendo, como hablamos con el hermano, 10 años discutiendo que unos creen antes, uno en el rapto, uno en la tribulación, uno en el periodo milenial, después, antes. Podemos estar aquí debatiendo. Independientemente de cuál sea el proceso, lo más importante es saber que es la reconciliación de la humanidad con Dios. Y para eso no hay acepción de personas. ¿Ok? Eso quiere decir que allá también los terroristas tienen derecho a... Y no es que yo esté a favor del terrorismo, más nunca. ¿Ok? No, después no digan por ahí que Rebeca dijo Diego. ¿Ok? Es que... Exactamente. Gracias. Es que ¿qué? La inclusión es incluir a todos en el plan de la reconciliación. Puede también girar, y eso es lo que Pablo está tratando de decir en el capítulo 11, que Israel como que, como nación, yo no estoy hablando del Estado de Israel, porque el Estado de Israel otra cosa, es una cuestión política militar. Yo estoy hablando del concepto que se habla de la nación de Israel en su acepción de Dios. ¿Ok? Así que todavía hay tiempo para los que se sientan excluidos, estar incluidos. Porque, o sea, Israel lo tratan de ver como el de lo profético. Y podemos estar aquí hablando que si el Armagedón, que si las distintas profecías. Usted estudie, porque en estos momentos nosotros no estamos en este momento tratando de hacer una elaboración escatológica. Y eso lo quiero aclarar bien. Porque, entonces, ¿cuál es el plan? Que es la pregunta escatológica. ¿Y cuál es el plan de Dios para Israel? El mismo que para ti y para mí. Somos parte de la misma creación. El mismo para ti y para mí, la reconciliación de Dios con la humanidad. ¿Qué ocurre en el propósito histórico? ¿Qué ocurre militarmente? ¿Qué ocurre en el análisis político? ¿Ok? Podemos hasta diferir. ¿Qué ocurre con la comunidad europea? ¿Qué ocurre con las Naciones Unidas? Eso hay que mirarlo, porque no es que usted va a estar ajeno a lo que está pasando a su alrededor. Pero es tan importante que usted sepa exactamente qué es el plan de Dios para Israel. No, lo más importante es que usted sepa el plan de Dios para su vida. Que usted sepa cuál es el propósito y las metas y objetivos que usted tenga para su vida. Que pase lo que pase con Israel, pase lo que pase en el mundo, la esperanza nuestra está en nuestro Señor Jesucristo y en la redención final de la humanidad. Que si ocurre de una forma o ocurre de la otra, ¿para qué discutir tanto sobre eso? ¿Ok? Si nos podemos poner de acuerdo desde ahora que todos queremos estar. ¿Ok? Si nos ponemos ahora de acuerdo que no hay acepción de personas, que podemos venir de diferentes etnias, de distintas naciones, de distintas culturas, todos queremos llegar al mismo propósito, y es la reconciliación de Dios con la humanidad y conocer el propósito, la misión de mi vida en este momento para yo prestar mi servicio en la casa del Señor. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, averiguar si yo soy la mano. ¿Por qué está averiguando de Israel? Si usted es un poquito de piel, si usted es los ojos, ubíquese. Algo soy en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Algo tengo que hacer. Arránquese una uña.
Así que cada uno de nosotros debe estar preocupada por conseguir su identidad en el Señor, pero conseguir su identidad en el cuerpo de Cristo, que incluye a los israelitas, que en estos momentos no se les llama israelitas, se les llama israelíes, ¿okay? Que incluye a los árabes, que incluye a los indígenas, ¿okay? Que incluye a los norteamericanos, que incluye a todos los suramericanos, que incluye hasta la Patagonia, el Antártico, lo que sea, ¿ok? Mientras haya, me encanta esa expresión, gracias hermano, mientras haya seres vivientes, usted ocúpese de saber qué es usted en el cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué? Porque la imagen en el capítulo 11 es que la del olivo verde, que no podemos entrar en todos los detalles, pero la analogía que utiliza es la del injerto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un injerto, que se toma un árbol con raíces y se injerta otro, para que salga un producto nuevo. Claro, eso tiene sus ventajas y desventajas, porque no producen la semilla, pero están injertados y hay un producto nuevo. Así hizo Pablo, que todos supieran que había un injerto en el Señor. Así que vamos de pie, hermano, el pastor Nestalí, por este reloj. Empezamos por aquí y nos vamos por acá.